La saga Final Fight fue una de las propiedades más conocidas de Capcom, o al menos en su género de videojuegos creados por la compañía, ya que existieron bastantes juegos de este estilo creados por ellos, desde propiedades de terceros como los juegos de Marvel, y hasta su mascota no tan conocida, el Capitán Comando, obtuvo su entrega en este tipo de juegos. Pero el que más explotaron en este ámbito fue Final Fight, y su éxito entre sus hermanos se puede deber a varios puntos. Entre el que más destaca era su parecido con Street Fighter, logrando pasar de las arcades a las consolas de mesa, llegando a tener varios juegos. Entre estos se encuentra Final Fight 3. Esta entrega fue creada y distribuida por Capcom, la cual salió en 1996 para el Super Nintendo, esto en América, mientras que en Japón salió en diciembre del año pasado. Al igual que su sucesor, solo salió para esta consola, volviéndose una exclusiva que enriqueció su catálogo. El detalle con este título, y un punto por el que no se volvió tan conocido, fue que ya se acercaba el estreno del Nintendo 64, por lo que el público esperaba el salto a la nueva generación, o ya lo habían realizado con la consola de Sony. Al ser la tercera entrega numérica de esta saga, ya que se habían lanzado otros 3 títulos anteriormente, sumado a las demás entregas de beat'em up que crearon, en conjunto de las otras compañías que también contaban con los propios, provocaron que la gente ignorara ya que se les aplicaba ligeros cambios que, pienso yo, provocaron un agobio en conjunto del tiempo de su salida. La historia se centra tiempo después de la caída del grupo criminal Mad Gear, pero su vacío creó la oportunidad de que otro sindicato criminal tomara el control. Esto ocurre mientras el alcalde y luchador profesional Mike Hagar está recibiendo a Guy, su antiguo amigo, de su entrenamiento, donde son interrumpidos por la revuelta en la ciudad Metro City causada por Skull Cross Gang, entrando Lucía, una detective especial de la unidad del crimen, explicándole a ambos qué está ocurriendo, provocando que Mike le pida al guerrero del ninjitsu su ayuda. Esta acepta mientras la detective también ofrece su ayuda. En ese momento aparece Dean, un ex colaborador de la banda que quiere ayudarlos, ofreciendo su conocimiento del grupo delictivo por motivos personales. Así es como el cuarteto decide limpiar la ciudad pateando la nueva basura. Para los que no estén familiarizados con el género beat'em up, son juegos donde nos moveremos de forma lateral por pantallas, donde en cada una de ellas nos atacarán diferentes enemigos y para seguir avanzando hay que derrotarlos. Así ganaremos el derecho de avanzar a la siguiente fase, volver a repetir el proceso hasta llegar al jefe final del nivel, enfrentándonos a un enemigo muy poderoso. Este juego en 2 dimensiones tiene estas mecánicas predominantes, sumado a que podremos movernos en el escenario de arriba a abajo, brincar, golpear y agarrar diferentes objetos del piso. Pero para empezar podremos escoger uno de 4 personajes, que son diferentes en sus movimientos y virtudes que llevan su buena dosis de desventajas. Por ejemplo, el alcalde Hagar, que por alguna razón tiene una cola de caballo en las cinemáticas, mientras que en el arte del juego ya no la tiene, sus golpes son fuertes pero algo lentos. Además se rige por hacer agarres, y con ello ataques devastadores. Guy es un tipo rápido, pero sus ataques no hacen tanto daño, además de que solo impactan a un enemigo. Lucía tiende a ser personajes con ataques más amplios que golpean a varios y que prefiere usar sus piernas para ello, por lo que se protege bien de contraataques, además de ser rápida, pero son los más débiles. Y Dean, que cuenta con un mecanismo que al golpear provoca descargas eléctricas, el cual es lento pero sus golpes fuertes y con amplio rango, afectando a varios enemigos. Aparte de la diferencia entre los estilos de pelea, cada uno tendrá diferentes movimientos. Los estándares, que son ataques brincando, esquivar a los enemigos con un salto hacia atrás, cambiar la posición en la que ve tu personaje, sujetar a los enemigos para pegarles y arrojarlos, correr para hacer un ataque deslizante, un golpe desesperado especial que al activarlo disminuirá aún más la vida de los enemigos pero al mismo tiempo dañará tu salud. A esto se le suma la cualidad de hacer un ataque especial. Esto se efectúa al realizar una combinación de botones muy similar a lo que ocurre en los juegos de pelea. Pero una novedad es la de supermovimiento, que está regido por una barra inferior azul que al llenarla creará la palabra super, lo que se hace al efectuar diferentes golpes a los enemigos. Brillará y nos permitirá efectuar un golpe muy duro al efectuar una secuencia de botones, que puede caer en uno o varios enemigos, si encuentras la forma correcta de conectarlo. Estos movimientos son únicos en cada personaje, pero tienen un inconveniente, ya que la barra no es eterna, y con el tiempo se vaciará, por lo que no puedes darte el lujo de guardarla mucho tiempo, y tengas que activarla en los momentos donde haya más enemigos en pantalla.
Cada personaje está regido por una barra superior que representa su salud, que irá disminuyendo al recibir golpes, y al acabarse moriremos, lo que nos costará una vida para volver a aparecer, y al hacerlo ocurrirá el golpe zombie, es decir, dañará ligeramente a los enemigos y los derribará para quitarles la ligera ventaja que tienen sobre nosotros. Para recuperar nuestra salud, casualmente habrá comida en los barriles o la tirarán los enemigos. Dependiendo del tipo de alimento, esto nos recuperará un porcentaje y nos dará cierta cantidad de puntos. Objetos que son muy escasos y por lo general será un lujo el encontrarlos cuando lo requiramos, pasando más que mueras y tengas la barra completa de nuevo a que te cures. Obtener vidas también es complicado, ya que uno tiene que hacer puntos y llegar a un número en específico. Esto se hace al conectar varios golpes en secuencia, recoger objetos, entre otros como romper cosas. Ya cuando consumamos todas las vidas tendremos que gastar un continuo y como castigo repetir la fase completamente, no importando en dónde te encuentres. Además de nuestros puños, en algunos momentos habrá objetos que podremos usar como armas, desde palos hasta martillos. La mayoría están asociados a cierto personaje y son eternas mientras no toquen el suelo varias veces, cosa que sucede al recibir un golpe, pero mientras las tengamos daremos impactos continuamente. Cada fase del escenario está regida por un cronómetro, que al finalizar moriremos. Además, en ciertos puntos habrá algún minijuego, que nos darán más puntos al completarlo, pero si no los pasamos seguiremos continuando. Los niveles son varios lugares en Metro City, donde romperemos parte del escenario, habrá algunas trampas y estarán plagados por la escoria. Pero tienen otra novedad, la de poder elegir una nueva ruta. A veces te llevará a un jefe diferente, otras te dará más puntos o serán más difíciles. Esto te permite experimentar, aun cuando este tipo de juegos son muy lineales y no podrás retroceder en una pantalla ya pasada. En esta ocasión podrás elegir una ruta, donde para poder hacerlo hay que llegar al punto final y posicionarse en el carril para que nuestro mono se mueva automáticamente. En algunas ocasiones habrá que romper la entrada arrojando enemigos a esta. Algo que se volvió estándar en estos juegos es la posibilidad de jugar con 2 jugadores, lo que es altamente recomendable. Esto aumenta el reto y la diversión. Tendrá varios modos de juego, donde en el normal habrá daño a tu aliado, lo que puede convertirse en momentos de carcajadas, como agarrar un mono y que tu amigo te golpee por accidente liberándolo. Otra cosa que me da gusto es el poder personalizar la dificultad en el menú principal, poniendo más o menos vidas y continues en conjunto de aumentar y disminuir lo duro que será. Los enemigos tal vez sea uno de sus puntos débiles. Un detalle con ellos es que se vuelven muy genéricos. Están los tipos musculosos, los enemigos que usan armas blancas, los que llegan a ser rápidos, los enanos y las mujeres que en la versión americana resultan ser transvestis, para disfrazar las molestias que esto pueda ocasionar. Muchos son reciclados y los verás en diferentes colores para reflejar que son más fuertes y resistentes. Independientemente, todos al golpearlos, su barra de salud saldrá debajo de la tuya. No saldrán tantos en pantalla, da 5 por momento, pero aún con esto serán una molestia si no tienes un plan. Además habrá subjefes que son un tanto más resistentes y con golpes más fuertes, como Andore. Los jefes también caen en la categoría de aburridos. A diferencia de entregas anteriores donde muchos se volvieron icónicos, en este parecen una burda imitación de los Village People. Tendrán la barra que cambiará de color conforme los golpemos, podrán ser cargados y arrojados, tendrán momentos de desquites al levantarse y un séquito de enemigos. Tal vez lo mejor que pueda haber es la variedad de ellos, al poder elegir la ruta. No es mucho, pero sirve para entretenerte. El juego se disfruta mucho por varios motivos. El principal es el modo de 2 jugadores, un festín que te dará mucha diversión. La implementación de los superpoderes tiene su grado de satisfacción al conectarlos. Algunos personajes de esta franquicia fueron implementados en otros juegos, lo que demuestra que esta saga es altamente adaptable a otros estilos. Como ejemplo más reciente está Lucía, mientras que Dean fue su debut y despedida, al menos hasta el momento. La implementación de rutas permite tener un ligero control en la monotonía. Tal vez siga siendo una especie de juego de tren. Vas a los mismos lugares sin poder elegir, contra los mismos monos, pero es algo que viene en este estilo. Y la utilización de varios personajes, aunque no sean muchos, sí tienen sus diferencias y cada uno se siente fresco, aun cuando repitieran algunos. Pero estos son icónicos y el quitarlos restaría el factor de la saga. Aunque tiene contras. El principal es la monotonía, tanto en los escenarios como en los enemigos. Son muy parecidos a la saga y a otros beat 'em up, tanto que no le permite destacar. No existe ningún nivel memorable, y los malos al acabar con ellos, incluso los jefes, carecen de magia.
Además, en otros juegos ya se había implementado otras mecánicas, que por desgracia en este están ausentes. Su principal problema es lo llano de su jugabilidad. No se siente una diferencia el jugar el primer nivel y el último, salvo por su dificultad. En la actualidad y en el futuro, se ha convertido en una joya. Para los coleccionistas es muy buscado, lo que provoca que esté a un precio elevado. El solo cartucho te puede costar lo mismo o hasta más que un juego nuevo de estreno, siendo tal vez su principal atractivo de adquisición, ya que para jugarlo es divertido, pero puedes conseguir otro que te aporte más. Un juego que por ciertas decisiones y la carente personalidad de su entorno no brilló. Además, salir en los últimos momentos provocó que fuera ignorado y no destacara del resto de un género que ya estaba desapareciendo. Eso es Final Fight 3. Espera, no te vayas. Si aún tienes ganas de seguir viendo contenido de videojuegos, te invito a que entres a los canales de la comunidad de la Abadía Retro, donde encontrarás mucha más información acerca de este tema, y a la cual pertenezco. Podrás entrar en una forma sencilla, solo buscando el canal de tu interés en la descripción. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!